Vamos con nuestro entrevistado de esta mañana. Está aquí en el estudio nuestro de Mañana de Noticias, el abogado Sergio Coronado, abogado que representa a la familia de Viviana Heger en lo que ha sido este bullado caso de trascendencia ya nacional. Abogado, ¿cómo está? Muy buenos días. Gusto de tenerlo nuevamente aquí con nosotros en Mañana de Noticias. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, el día viernes, abogado, fue la audiencia, ¿cierto?, en la cual la defensa, ¿cierto?, de los imputados, entiendo, de ambos imputados, Jaime Anguita y José Pérez Mancilla, pidieron una revisión de las cautelares. Específicamente, en el caso de Anguita se pedía sacarlo de la cárcel de Alto Bonito, ¿cierto?, y reemplazar dicha cautelar por otra. Finalmente, el tribunal decidió mantenerlos en justicia. ¿Cuál fue el basamiento respecto de esa decisión tomada por el tribunal? Bueno, lo primero, hacer presente de que la audiencia del día viernes no fue realizada a solicitud de la defensa, ¿ya?, de don Jaime Anguita o don José Pérez. Esto fue una audiencia que fue fijada por el juzgado de garantía Puerto Varas, la que debe ser fijada por un juzgado de garantía cuando ha transcurrido, en este caso, 6 meses que una persona está en prisión preventiva. O sea, ¿es un protocolo? Es una obligación, es una carga, es una obligación que tiene un juzgado de garantía cuando una persona está sujeta a prisión preventiva por cierto plazo. Ya, o sea, sí o sí debía haber ocurrido esta revisión. Eso es un trámite obligatorio y que debió realizarse. Bien. Ahora, gracias por la precisión. Sí, sin perjuicio de eso, el día viernes las defensas de ambos imputados solicitaron efectivamente que la prisión preventiva que afecta a sus representados quedara sin efecto y en reemplazo de esa cautelar se le aplicaran otras medidas menos intensas. Específicamente se deslizó un arresto domiciliario. El tribunal, de manera, a nuestro juicio, fundada y de manera categórica y de manera bien contundente, rechazó la solicitud de ambas defensas, que básicamente centraron su argumentación en relación a lo que es, en el caso de don Jaime Anguita, participación y necesidad de cautela, y en relación a don José Pérez, haciendo presente don Carlos Jiménez, su abogado defensor, la colaboración que ha prestado en esta investigación don José Pérez. En relación a esos dos aspectos fue que se planteó por la defensa esta solicitud. La discusión, por una cuestión obvia, se centró básicamente en lo relativo a lo que es la participación de don Jaime Anguita, y la magistrado hizo presente y sustentó en su resolución cuáles son los antecedentes que dan cuenta de esta participación y que no solamente tienen su basamento en lo que es la declaración de José Pérez, que es una declaración que los últimos informes periciales dan cuenta que es una declaración coherente con los demás medios de prueba, sino que además, y ese es un antecedente muy relevante, se hizo presente además la situación de cambios de versión bien extremos que ha realizado don Jaime Anguita a través de estos 5 o 6 años durante la investigación. Porque, y nosotros lo destacamos en la audiencia, el señor Anguita llama la atención que cualquier antecedente importante o relevante en la investigación no lo ha aportado ni el fiscal ni la policía, sino que lo ha aportado a los medios, a matinales, a radios, a diarios. Y para mala suerte de él, nosotros tomamos nota de esas declaraciones y le solicitamos al señor fiscal que esas declaraciones fueran analizadas. Y de hecho se evacuó un informe por la Brigada de Homicidios de Osorno, dando cuenta de este análisis y esta variación en sus declaraciones. Y justamente la magistrada doña Paola Caico hizo presente que es un antecedente más que da cuenta de esta situación, de la participación de Jaime Anguita, las variaciones ostensibles de sus declaraciones, pasando desde una situación de aparente normalidad en su matrimonio, de una situación de en extremo felicidad, hasta las declaraciones que presta el año 2015, en un vuelco absoluto, donde señala que su mujer el día antes del día 29 de junio, es decir, el día 28 de junio, habría tenido conocimiento de un plan absolutamente preparado y premeditado para asesinarlo a él, y que por esa razón ella no habría resistido esta presión psicológica y se habría quitado la vida. Estoy conversando con el abogado de la familia de Viviana Heger, Sergio Coronado, a esta hora de la mañana, cuando faltan 20 minutos para las 10. Dentro de lo que, bueno, en el tiempo que estamos hoy día, dentro de este caso, estamos dentro de los 8 meses destinados para desarrollar la investigación.
¿cierto? Que en el mes de agosto ya debiese emanar algún tipo de conclusión respecto de lo que ha sido este proceso de este caso, la realización de diligencias que estaban pendientes por hacer, etcétera. Hoy día, cuando ya queda aproximadamente 2 meses, más o menos, ¿qué diligencias están ocurriendo? ¿Hay declaraciones de nuevos testigos? ¿En qué contexto está hoy día dándose esta investigación, abogado? Hay diligencias que se están realizando en este momento, que son básicamente a nivel pericial. Me refiero a lo que es el informe de la reconstitución de escena, en la que participó y fue dirigida por la Brigada de Homicidio del señor fiscal. Ese informe todavía nosotros no lo hemos visto, tiene que ir a la carpeta. Está también que se termine de realizar las entrevistas que sustenta la pericia psicológica psiquiátrica que se está practicando especialmente respecto a Jaime Anguita, porque en el caso de don José Pérez la defensa aportó esos informes psicológicos y psiquiátricos. Eso también está en curso. Pero además, a partir de antecedentes que nos han llegado hace algún tiempo, nosotros hemos solicitado 2 diligencias. Lo primero es la declaración de un testigo que a nuestro juicio va a permitir terminar de respaldar y dar coherencia a la versión que entregó José Pérez en su momento en el mes de diciembre. Esa persona ya fue citada por la Fiscalía y el día de hoy debería prestar declaración ante el fiscal, así lo solicitamos, por lo delicado de la información que va a entregar. Pero además, a partir de información que le llegó a este abogado, nosotros tuvimos conocimiento de que don Jaime Anguita, y nuevamente siguiendo con esta tendencia de él o este estilo de aportarle antecedentes a los medios y no a la investigación, porque don Jaime Anguita no ha querido prestar declaración estos 8 meses, es su derecho. Pero lo ha hecho a través de medios de comunicación. Sí, de hecho fue entrevistado por un equipo de informe especial en la cárcel, en el Centro de Complemento Penitenciario Alto Bonito, hace aproximadamente 2 semanas. Según la información que nosotros tenemos, fue una entrevista extensa en la que participó la periodista Paulina de Allende Salazar. ¿Y esa salió al aire? Todavía no. Todavía no salió al aire. Ya. Así que es por eso mismo, por lo relevante de la información que probablemente vertió en esas declaraciones, que le hemos solicitado al señor fiscal que requiera la entrega de esa entrevista para los efectos de que el equipo investigativo de la Brigada de Homicidios tenga acceso a esos antecedentes. Esa estrategia de hablar a través de los medios, uno podría hacer una lectura de que es tremendamente riesgosa, porque queda ahí registrado cualquier dicho que puede ser usado en su contra en este proceso. ¿Eso le favorece a ustedes como querellantes en esta causa? La magistrado de la audiencia del día 12 de diciembre, cuando se formalizó a don Jaime Anguita y se le impuso la prisión preventiva, coincidió con nuestra posición en el sentido de que esta es un caso que se construye en base a muchas partes, en el que la prueba indiciaria va a ser absolutamente relevante. Y una de las partes de esta prueba indiciaria, y que nosotros hicimos presente justamente en la audiencia, y que el día de hoy se refleja en un informe de la Brigada de Homicidios, son justamente todas y cada una de las declaraciones que ha hecho el señor Jaime Anguita desde el año 2010 a la fecha, a propósito de lo que ocurrió el día anterior en su casa, a propósito de la conversación que tuvo con esta persona que el día 29 de junio le anuncia una especie de secuestro respecto a su mujer, porque respecto a ese solo evento, el señor Anguita tiene 4 versiones distintas, solamente respecto a ese evento. El propio fiscal lo dijo en la audiencia pasada, en el sentido de que solo el mismo día 29 de junio, el señor Anguita le entregó a la fiscalía, a las policías y a los familiares versiones distintas. Pero lo positivo para nosotros como parte querellante es que además eso el señor Anguita lo ha reflejado en los medios y ha quedado registrado. Y se ha hecho el levantamiento a solicitud de esta parte de entrevistas que le ha dado a medios de comunicación, a canales, a radio, que dan cuenta justamente de estas variaciones que en su momento el señor Anguita y su defensa atribuían a su carácter, a su personalidad, a que él era así. Pero el día de hoy, con la declaración de don José Pérez, entendemos con claridad que esos cambios de versión, esos acomodos de relato de hechos tenían una sola explicación. Y básicamente era ocultar información y, tal como el propio fiscal lo señaló en la audiencia el 12 de diciembre, obstruir la investigación, incluso instruyendo a parientes para que no colaboraran con el equipo policial de la Brigada de Homicidios.
Abogado, entonces ya están estos nuevos antecedentes que están apareciendo, ¿cierto?, de este caso, del cual entonces ya en agosto debiese ya conocerse el resultado de la investigación, ¿no? ¿Cuáles son los plazos que vienen? Porque me imagino que va a haber otra sesión, ¿no es cierto?, de este juicio. Se van a presentar los nuevos antecedentes. ¿Qué es lo que viene? Bueno, en la audiencia de formalización del mes de diciembre, en la cual se le comunicó a don Jaime y a don José lo que se está investigando y del delito que se les atribuye, uno de los temas que siempre se discute es el plazo de investigación. ¿Cuál es el tiempo que va a tener la Fiscalía para desarrollar su investigación? Y en esa oportunidad se fijó un plazo de 8 meses. Uh-huh. Ese plazo es esencialmente prorrogable o renovable. Podría extenderse más todavía. Exactamente. El plazo legal, de acuerdo al Código Procesal Penal, una vez formalizada la investigación, es de 2 años. De acuerdo a nuestra legislación, una investigación, una vez formalizada, no puede durar más de 2 años. Ese es el límite. Okay. Pero, en la medida de que el plazo del tribunal haya sido inferior a esos 2 años, y en la medida de que la parte persecutora investigativa acredite de que existen diligencias pendientes, que esas diligencias son relevantes para la investigación, lo común es que se conceda efectivamente por el juez en una audiencia que se convoca especialmente para esos efectos, ¿sí?, una ampliación de ese plazo de investigación. Ya, o sea, lo más probable es que esto se extienda por mucho tiempo más. Yo creo que es altamente probable que ocurra eso porque hay diligencias que no creo que se alcancen a desarrollar dentro del periodo de mes de agosto. ¿Como cuáles, por ejemplo, abogado? Yo creo que por una parte las diligencias psicológicas, psiquiátricas nos van a permitir tener otro tipo de antecedentes que van a permitir a esta parte creyente solicitar nuevas diligencias, y tengo la esperanza de que la entrevista que dio don Jaime Anguita a ese equipo de informe especial hace aproximadamente 1 o 2 semanas nos va a entregar nuevos antecedentes que tienen que ser verificados y chequeados por el equipo policial investigativo. Bueno, nos quedamos hasta aquí con esos datos del caso Heger, pero quiero llevarlo a otro tema porque hemos sabido que usted ha asumido la representación de otro caso que seguramente se va a transformar en emblemático, que es el caso del guardia Eduardo Lara, ¿cierto?, fallecido el pasado 21 de mayo en Valparaíso. La primera pregunta, usted está en Puerto Montt, está a 1000 kilómetros y poco más de Valparaíso. ¿Cómo llega usted, la familia de Lara, para que usted lo represente? Sí, fue a través de su hijo, don Luis, que se generó el contacto y la relación que nos permite el día de hoy como equipo jurídico el poder asumir la representación de la familia en un caso terrible por las consecuencias, terrible por las fallas a nivel de sistema, a nivel de lo que se pudo haber realizado en su momento para, en este caso, evitar la muerte de don Eduardo. Y es un caso que tiene muchos componentes, no solamente investigativos, sino que también jurídicos. Nosotros vamos a presentar en los próximos días una querella en sede penal respecto de los hechos que generaron la muerte de don Eduardo, pero eso es sin perjuicio de que también otro tipo de aristas que tiene este caso, que son la arista civil, la arista laboral, que por supuesto van sumando antecedentes y nos permiten de alguna manera tratar de explicar la muerte de don Eduardo. Ya la semana pasada nosotros a través de la oficina hicimos un llamado a través de un medio de comunicación de Valparaíso, a la quinta región, a que cualquier persona, como en otros casos que llevamos, cualquier persona que tenga antecedentes, especialmente filmaciones de lo ocurrido el día 21 de mayo, entre este lapso entre aproximadamente las 10 de la mañana y las 12 horas, nos haga llegar esa información. Nosotros vamos a guardar reserva respecto de lo mismo, porque en este caso va a ser absolutamente relevante los registros fílmicos, las imágenes que se puedan captar respecto a lo ocurrido, así como también cualquier información relevante respecto al mismo caso. Es un caso, le insisto, que es terrible desde el punto de vista de las consecuencias. Hay una familia que está absolutamente destruida y que desde el punto de vista jurídico está absolutamente desamparada. Nadie se acercó a tratar de prestarle algún tipo de asesoría. Por lo tanto, nosotros creemos que es un caso en el que vale la pena intervenir. Es un caso en que vale la pena hacer todo lo posible para los efectos de que se haga justicia respecto a la muerte de don Eduardo. ¿Cuáles son las partes más difíciles de esta investigación, abogado? Porque hemos visto los registros que están en la prensa.
Y lo único que ve es gente encapuchada, gente que con su rostro cubierto, haciendo desmanes, destruyendo cosas y evidentemente toda evidencia que puede haber estado, por ejemplo, en las cámaras de grabación de la farmacia que fue incendiada. Me imagino que es material que está destruido o está almacenado remotamente como para poder dar con el paradero de ciertos sospechosos. ¿Cómo se va a llegar a eso? Bueno, para nosotros es muy relevante de que el equipo investigativo que está trabajando con el señor fiscal, en este caso es el equipo del Labocar, de Carabineros de la Quinta Región. ¿Y por qué es relevante? Porque ellos tienen experiencia en este tipo de investigaciones y así como en el caso que estábamos conversando anteriormente, en el caso Heger, este caso, justamente porque estamos frente a una situación de personas encapuchadas que ocultan su rostro, se tiene que construir armando rompecabezas. No solamente tenemos las imágenes, no solamente tenemos la prueba pericial que da cuenta de la causa del incendio y que tuvo el resultado de muerte, en este caso por asfixia, por sofocación de don Eduardo. Un elemento relevante en este tipo de investigaciones es la identificación mediante las ropas. Hay elementos físicos que se pueden analizar respecto a las personas. Y en este tipo de investigaciones, una vez que se recaban antecedentes, ese antecedente nos permite acceder a otro antecedente, una verdadera cadena que se va construyendo. La información de las personas del lugar, el eventual conocimiento que tengan de las personas, el hecho de que estas mismas personas eventualmente hayan sido detenidas en otro tipo de actividades, el tener acceso a las detenciones que se han practicado o los controles de identidad que se han practicado en otro tipo de manifestaciones, nos permite tener un universo acotado de personas a los cuales buscar y respecto a los cuales comparar. Yo reconozco que es una investigación de complejidad. Bueno, esas son las investigaciones que nos gustan a nosotros. Me imagino. Tiene muchos componentes que la hacen ser un verdadero desafío, un puesto investigativo, pero creo que existen los elementos, las herramientas para poder llegar a las personas que en definitiva le causaron la muerte a don Eduardo. De esas personas que se habla, todavía se habla en puntos suspensivos. ¿No hay todavía algún dato que usted maneje que ya apunte a un sospechoso con nombre y apellido? El llamado que se hizo la semana pasada, nosotros tenemos el dato de que ya nos está llegando información respecto de lo mismo. Las personas no tenían un canal a través del cual entregar la información y nosotros como parte querellante tenemos más facilidades que las policías y la fiscalía para recibir información, para chequearla y entregarla. Una vez que la información que estamos recibiendo la podamos chequear, verificar, la vamos a entregar de manera inmediata al señor fiscal y al equipo investigativo carabinero. ¿Pero hay algún nombre que usted ya tenga identificado? Por ahora no. Por ahora no. Por ahora no. Ya, que esa es una de las preguntas que se hace la mayor parte de las personas. Es decir, ¿cómo no va a haber alguien detrás de esto? O sea, ¿cómo no va a haber una persona identificada dentro de este tumulto de gente como para poder ya tener un hilo, ¿cierto?, desde donde empezar a desenredar esta madeja, ¿cierto?, de información y poder darle una lógica y entender qué pasó con esta muerte, ¿cierto?, de Eduardo Lara, este hombre inocente que estaba en su trabajo y bueno, el destino dijo que era su último día de trabajo. Bueno, este tipo de casos, con las circunstancias en las cuales fallece don Eduardo, pone de alguna manera de relevancia dos aspectos. Uno, que son las técnicas con las cuales se investiga este tipo de delitos. Yo creo que hay que revisarlas, tanto a nivel de la Policía de Investigaciones como de Carabineros. Yo creo que a esta altura una discusión que en su momento se generó es absolutamente urgente plantearla. Replantearla, que la ley antiencapuchados, ¿no? No, me refiero a lo siguiente. Yo la verdad es que tengo mis serias dudas por la experiencia que hemos tenido de que eso tenga algún efecto concreto desde el punto de vista investigativo. Y las herramientas nosotros yo creo que están. A ver, usted dice que una ley antiencapuchados no sirve de mucho. Yo creo que no va a tener ninguna utilidad desde el punto de vista investigativo. Yo creo que las herramientas existen. Pero sí creo que hay ciertas técnicas investigativas que es relevante incorporar a la legislación en materia, por ejemplo, de conductas terroristas. Yo creo que no es posible de que, por ejemplo, en materia de delitos sexuales y en materia de tráfico, tengamos la posibilidad de utilizar agentes encubiertos, por ejemplo, pero en materia terrorista no los tengamos. Es una herramienta extraordinariamente valiosa que en otros países con experiencia comparada es la que da resultados. Justamente infiltrar a personas que recaben información desde dentro y que permitan incluso prevenir
situaciones como la que ocurrieron. Eso llama la atención de ¿Y eso tiene que ver con el tipo de policía de inteligencia que tenemos hoy día en nuestro país? Eso sería un trabajo de inteligencia, entiendo, ¿no? Ese es un trabajo de inteligencia que tiene que de alguna manera ser estructurado. Tienen que haber personas que sean preparadas para ese tipo de situaciones. Son técnicas, como le digo, que en este tipo de delitos no han sido utilizadas aún, pero que sí han sido utilizadas en otro tipo de delitos que tal vez son menos graves que esta situación, como son delitos sexuales y materia de tráfico. Y por otra parte, es relevante también saber, bueno, cuál es el aporte que nos puede hacer la Agencia Nacional de Inteligencia, la ANI, que de acuerdo a su ley orgánica tiene ciertas facultades para recabar antecedentes, incluso utilizar técnicas intrusivas. Bueno, una de las cosas justamente a la que nosotros vamos a pedir en esta querella es que esta agencia pueda hacer entrega a la Fiscalía de la información con la que cuenta y que en otros casos ha dicho que ha sido valiosa, pero creemos que no ha sido utilizada de la manera correcta. ¿Y la ANI tiene antecedentes de este caso particular? No sé si los tendrá en este caso particular, pero nosotros como parte querellante tenemos la obligación y el deber, dentro de la diligencia de investigación, que justamente se le solicita a esta agencia si efectivamente cuenta con estos antecedentes y se los cuenta a aportarlo a brevedad. Bien. Abogado Sergio Coronado, muchas gracias por estar en nuestros estudios aquí en Mañana de Noticias, conversando de dos hechos emblemáticos, ¿cierto? El caso de Viviana Heger y ahora la representación que usted ha tomado de la familia del guardia fallecido en Valparaíso, Eduardo Lara, un abogado acá de la región de los lagos de Puerto Montt, que va a tomar la representación entonces de esta familia en Valparaíso, que, bueno, en un caso que afectó mucho la moral de las personas en general, afectó mucho en lo emocional al país, dado por las circunstancias en que ocurrieron los hechos y un poco por lo que se está viviendo en el país, que de repente uno hace una reflexión, lo mismo que pasó hace algunos días atrás con una iglesia donde la violencia se apoderó de un movimiento, de una manifestación que tiene un fondo bastante legítimo, pero se desvían estas situaciones a otras cosas que son lamentables y que afectan ciertamente el estado anímico del país con las consecuencias que se dan. Así que, bueno, un buen desafío tiene por delante, abogado. Así es. Vamos a enfrentarlo de la misma manera que lo hemos enfrentado en otros casos, con el mayor profesionalismo, de manera seria, y agotando todos los medios para aclarar este caso que afectó a la familia de don Eduardo. Bien, Sergio Coronado, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias. El abogado Sergio Coronado conversando en nuestros estudios.